Bueno, pues vamos a empezar el tema 3, en el que vamos a ver todo lo relacionado con las aguas del planeta Tierra. Ya vimos en el tema anterior que el agua es un agente que puede modelar el paisaje, ¿vale? Pero además es mucho más. Es uno de los elementos principales de la Tierra. Es el elemento esencial para la vida. Ya lo vimos en el tema 1. Sin ella no sería posible el desarrollo humano ni la vida animal. El agua cubre alrededor de un 71% del planeta, como ya vimos, de la cual el 97% es agua salada. El otro 3% se reparte entre las aguas continentales, que ya pueden ser ríos, lagos, las aguas subterráneas y el agua congelada, los hielos en los casquetes polares y en los glaciares. ¿Vale? Los ríos, los lagos y las aguas subterráneas y los glaciares. Dentro del agua en el planeta Tierra, muy importante, los ríos. ¿Qué es el río? Pues por definición, un río es una corriente permanente de agua formada por la acumulación de agua de lluvia y del deshielo de las montañas, o por la salida al exterior de aguas subterráneas. ¿Vale? El río que desemboca en el mar o en un lago se llama río principal. Como os digo, en el que desemboca en el mar o en un lago. Y el afluente será aquel que va a desembocar en otro río. Además, el río tiene distintos cursos o etapas o partes, ¿vale? Y es el curso, el recorrido que realiza desde su cabecera, desde su nacimiento, que es el lugar en el que nace, hasta su desembocadura. En el curso del río vamos a distinguir tres tramos. El primero de ellos va a ser el curso alto, que ocupa los primeros kilómetros del recorrido del río. Suele ser el tramo más corto y discurrir por una zona montañosa de pendiente pronunciada. El cauce, en este caso del río, es estrecho y poco profundo. Además, las aguas corren con mucha fuerza, lo cual va a erosionar el paisaje, creando profundos desfiladeros y gargantas y formando cascadas también. ¿Veis aquí? Esto sería el transcurso del curso alto de un río entre las montañas. ¿Veis? Esa garganta que ha ido creando a base de erosionar. Tiene un cauce muy estrecho, pero con mucha fuerza. Segundo tramo sería el curso medio, que discurre por zonas de menor pendiente. Que suele tener un caudal con menor fuerza, ¿vale? Que va a fluir de manera más lenta y se van a crear distintas ondulaciones, que son estas que veríamos aquí, que es lo que llamamos los meandros, ¿vale? ¿Qué más? Pasaríamos al curso bajo del río. Este sería el curso medio y ya me quedaría en el curso bajo, que termina en la desembocadura, ¿vale? El curso bajo tiene un desnivel mucho menor y la velocidad del agua disminuye, es más lenta. Además, el río va depositando materiales, lo que llamamos sedimentación, que lleva arrastrando desde su nacimiento, lo va depositando en extensas superficies y formando fértiles llanuras al lado de los ríos. Terminaríamos con las desembocaduras, ¿vale? Que en algunos ríos pueden ser los estuarios, que es cuando se mezcla el agua dulce de un río con el agua salada del mar. Esto sería un estuario, ¿vale? Esta zona de aquí se mezcla. Luego encontraríamos las marismas, que son aquellas desembocaduras en costas muy bajas que forman lagunas pantanosas y arenosas. Y por último, los deltas, cuando hay gran sedimentación, ¿vale? Y esa sedimentación se va acumulando en la desembocadura de los ríos, esos materiales que arrastran, formando terrenos de forma triangular. ¿Veis aquí? Este es el delta del Ebro. Por aquí transcurre el río y ha ido creando todo este delta que es material sedimentado. ¿Qué más? Tendríamos que ver también el caudal de un río, que es la cantidad de agua que lleva el río y va a variar según las estaciones del año.
Hay distintos tipos de caudales, ¿vale? Si la cantidad del agua varía muy poco a lo largo del año, decimos que tiene un caudal irregular, ¿vale? Cuando varía poco a lo largo del año. Y si varía mucho a lo largo del año, vamos a decir que tiene un caudal irregular. Va a tener fuertes crecidas, bajadas de río, etc. Algunos cauces permanecen secos la mayor parte del tiempo y solo llevan agua cuando llueve, lo que se forma en las ramblas. Y además, esto que tenemos aquí, que es el caudal mínimo del río, el estiaje, ¿vale? Que suele repetirse todos los años en la misma época. Continuaría con las aguas marinas, que en este caso, como os decía antes, el agua marina en los océanos y los mares es lo que ocupa la mayor parte del planeta Tierra y la mayoría del agua que hay en el planeta Tierra es agua salada, ¿vale? Como os digo, son los océanos y los mares y tienen su característica principal es que son aguas saladas, pero no todas tienen la misma proporción de sal. Esta salinidad va a depender de la temperatura, ¿vale? ¿Por qué? Porque en los mares más cálidos van a ser más salados debido a la evaporación. Se evapora más agua, con lo cual se condensa más la sal que en los mares fríos. Además, tenemos que saber que el agua marina está en constante movimiento, ¿vale? Tiene lo que llamamos las olas, las mareas y las llamadas corrientes marinas. ¿Qué son las corrientes marinas de las que os estoy hablando? Pues bueno, son grandes cantidades de agua semejantes a los ríos que se mueven por los océanos. Existen corrientes cálidas y frías. ¿Y qué pasa con estas corrientes cálidas? Pues que su temperatura es superior a la de sus aguas próximas y en las corrientes frías, por lo contrario, su temperatura es más baja que las aguas cercanas y en algunos sitios llegan a confluir esas corrientes, una corriente fría con una cálida. También encontraríamos las llamadas mareas, que son las subidas y bajadas diarias del nivel del mar. Esto lo habréis visto en la playa muchas veces, que cuando llegas a la playa está muy cerca de la toalla y poco a poco se va alejando, o al revés, está muy lejos y poco a poco se va acercando, ¿vale? La pleamar es cuando la marea está alta y es cuando el nivel del mar sube, y la bajamar o marea baja es cuando baja el nivel del mar y tiene mucha influencia de la luna, como veis aquí. Por último, tendríamos las olas, que son las ondulaciones que se producen en la superficie del mar, producidas por el viento. Continuaríamos con los lagos, que son masas de agua, grandes masas de agua, que se acumulan en tierra firme en una zona hundida de terreno, ¿vale? Y los lagos se van a formar, como veis aquí, esto es en Covadonga, se van a formar debido a distintos motivos. Pues precipitaciones a lo largo del año, ¿vale? Por eso el volumen del lago en cuanto a agua va a variar a lo largo del año también. Otros lagos se van a crear por corrientes de ríos o de aguas subterráneas y algunos lagos surgen por el agua del hielo derretido de los glaciares, también importante. Además tenemos que distinguir entre lagos, mares interiores y lagunas. Los lagos, en este caso, van a ser grandes masas de agua dulce, de extensión y profundidad importantes. Luego encontraríamos los mares interiores, también de gran dimensión, pero en este caso la diferencia entre lagos y mares interiores es que los mares interiores son de agua salada, muy importante. Y las lagunas son más pequeñas, de reducidas dimensiones y con poca profundidad. Esto hay que tenerlo claro también. Seguiríamos con las llamadas aguas subterráneas, que son las que discurren por debajo de la superficie de la Tierra. En muchos casos son acumulaciones filtradas del agua de lluvia. Se infiltra en el terreno hasta que llega a una capa de rocas impermeables donde se acumula en una especie de depósito que vamos a llamar acuífero. Pueden llegar a formar auténticos ríos y lagos subterráneos, como veis aquí. A veces llegan a salir al exterior en forma de manantiales de agua fría y fuentes termales de agua caliente, ¿vale? De hecho, en Asturias hay en algunas partes del río, en una zona que es el desfiladero de la Ermida, que si tú te acercas y tocas sale agua caliente en el río y estás en pleno invierno, ¿vale? Debido a eso, esas aguas subterráneas que están calientes debido al calor del manto terrestre.
más. Terminaríamos ya con el agua en forma de hielo, los glaciares, cuando el agua se transforma en hielo, ¿vale? Y tenemos que decir que la mayor parte del agua dulce de la Tierra está congelada en los llamados glaciares. Es un dato importante, ¿vale? Los glaciares, como os digo, son masas de agua helada por la acumulación de nieve durante cientos de años. Y los vamos a encontrar sobre todo en las zonas frías del planeta, como pueden ser los polos, el polo norte, el polo sur, en el Ártico y en la Antártida, y en las zonas de montaña de gran altitud, las nieves perpetuas en las montañas. Y con esto ya terminaríamos el tema.